Sí, te damos gracias, Señor, porque tú eres una realidad gloriosa en nuestro ser, Señor. Señor, podemos testificar que cuando nos volvemos a ti, Señor, cuando te llamamos a ti, cuando te buscamos a ti, Señor, podemos encontrar en ti todo lo que nosotros no tenemos, todo lo que nosotros carecemos. Señor Jesús, podemos encontrar en ti todas estas riquezas que tú tienes de parte del Padre para nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos, Señor, indagar más de tu persona preciosa. Queremos conocerte mejor, Señor, para poder experimentarte más como cuerpo tuyo, como iglesia tuya. Señor, porque nos damos cuenta que en nosotros mismos, en nuestra vieja humanidad, no hay nada bueno, Señor. No hay nada con que el Padre puede contar para su casa, para su tabernáculo, para su expresión, Señor. Por eso, Señor, nos volvemos a ti, Señor, en nuestros corazones. Te miramos a ti en nuestro espíritu, Señor. Señor, ahí te vemos, Señor, con tu sangre, Señor, que nos limpia de todos nuestros pecados. Señor, ahí sabemos que tú has instalado, Señor, un manantial de agua que brota para darnos, para regarnos con la vida eterna, Señor. Abrimos a ti nuestros corazones, te pedimos que tu Espíritu controle, gobierne lo que hablamos, lo que oímos, Señor, para que tú seas manifestado y tú seas revelado a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este Cristo glorioso, con gloriosa humanidad. Dios con gloriosa humanidad. Vive en mí. Mi todo es Él. Gracias, Señor. Entonces vamos a compartir hoy lo que estamos hablando. Nuestra necesidad de experimentar la vida de iglesia. Experimentando a Jesucristo personalmente y corporativamente por medio del Espíritu. Entonces, esta experiencia de Cristo es para que compartamos, como dice acá, experimentando y compartiendo unos con otros a Jesucristo. En las reuniones de la iglesia, como siempre decimos, no es solamente en las reuniones de la iglesia en el sentido que una vez a la semana o 2 veces a la semana, siempre que estemos reunidos con la iglesia, seamos 2 o 3, seamos 200 o 300 o 2000 o 3000, si estamos reunidos es para que compartamos a Jesucristo. Y estamos viendo que las reuniones de la iglesia tienen un modelo en el antiguo pacto, nos muestra y vamos a estar mirando que Dios mandó a edificar un tabernáculo que se llama de diferentes maneras. Se llama también el tabernáculo del testimonio, porque ahí estaban las tablas del testimonio que testificaban de Dios. Pero también se llamaba el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión porque es el punto de encuentro entre Dios y su pueblo, teniendo a Cristo como el sumo sacerdote que intercede, que media entre el pueblo, el hombre y Dios con los hombres. Y esta comunión, este compartir de Jesucristo en el tabernáculo de reunión, en la reunión de la iglesia, es para ser introducidos en la gloria divina del Padre. Entonces tenemos que sacarnos un poco de esa mentalidad que nosotros vamos a la iglesia para solucionar nuestros problemas. Por supuesto que si experimentamos a Cristo y a la gloria del Padre, nuestros problemas van a disiparse, vamos a poder sobrellevar todo, ¿verdad? Pero la meta no es eso, ¿verdad? La meta es ser introducido a la comunión del Padre, o sea, experimentar del Padre su vida divina en nuestras vidas humanas. Y no individualmente, sino corporativamente. Porque cuanto más experimentamos eso, nos vamos convirtiendo en el tabernáculo de Dios, en la Nueva Jerusalén. Cuanto más experimentamos a Jesucristo,
Unos con otros nos vamos convirtiendo en la casa de Dios para su morada y su expresión, su manifestación. Y eso estuvimos compartiendo la vez pasada, especialmente haciendo énfasis de que el Señor vino como un hombre para ser glorificado por el Padre en su vida humana, por la vida divina. Y para abrir el camino al Padre, a nosotros. No a un lugar geográfico, sino a una persona que es nuestro Padre. Para hacernos con Él la casa del Padre, en donde Él fue a preparar muchas moradas. Cada una de esas moradas, de esas habitaciones, somos cada uno de nosotros, que hemos experimentado a Cristo en su vida humana, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión, en su glorificación. Cada uno de nosotros está conformando una de esas muchas moradas. Ya somos el cuerpo de Cristo, ya somos la iglesia, ya somos la casa de Dios, pero sabemos que estamos en un proceso de maduración, de edificación, y para eso necesitamos seguir experimentando a este Cristo glorioso, para ser introducidos plenamente en la gloria divina del Padre. Bueno, vamos a pasar a mirar un poco. Yo creo que la mayoría ya conocemos, pero con la ayuda del Señor vamos a conocer mejor este tabernáculo de Dios, ¿verdad? Cuyo modelo, figura, maqueta, tenemos en el Antiguo Pacto, en los escritos, ¿verdad?, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Moisés especialmente, tenemos este tabernáculo de Dios. Ahora, muchos hermanos han escrito mucho acerca del tabernáculo de Dios, mostrándonos que el tabernáculo de Dios es Cristo, como la casa de Dios. Otros han ido más allá, que es Cristo, pero que también en Cristo es la iglesia del Dios viviente. Cristo y la iglesia llegan a ser el tabernáculo de Dios para que Dios tenga su morada entre los hombres. Pero nosotros vamos a enfocar hoy el tabernáculo de Dios como nuestro encuentro a través de Cristo con el Padre. Y lo vamos a enfocar más en nuestra vida de iglesia, como nosotros experimentamos el tabernáculo de Dios para experimentar junto a Cristo y poder ir siendo introducidos en la gloria de Dios, en la gloria de la vida divina de Dios. Entonces nuestro enfoque va a ser más ver el tabernáculo, cómo nosotros experimentamos corporativamente hablando a Cristo como iglesia para ser introducidos en la comunión con el Padre. Entonces vemos que en el desierto, vamos a agrandar esto, en el desierto todas las tribus estaban ordenadamente acampando alrededor de un centro. Ese centro es la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos aquí representados y en el centro es la morada de Dios. Pero como vamos a ver, para que Dios pueda morar entre su pueblo, Él tenía unos requisitos, necesitaba una casa conforme a su carácter, conforme a su santidad, conforme a su gloria. Y esa casa, como vemos, representa a Cristo y con el tiempo va a ir representando también a la iglesia. Y ese era el tabernáculo de Dios, o sea, la tienda de reunión, ¿verdad?, que es lo que nosotros hoy lo experimentamos, pero no así físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Todo esto representa a Cristo y nuestra experiencia de Cristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces vemos como el Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este es el trayecto que nosotros tenemos que recorrer. Esta es la experiencia que tenemos que tener de Cristo como el camino. Algunos mencionan que el atrio exterior es el camino, otro lugar santo, la verdad, y la vida es el lugar santísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino es por medio de mí. Entonces este tabernáculo nos muestra que Cristo es el camino, pero nos muestra
todas las experiencias necesarias que tenemos que tener para tener una verdadera comunión con el Padre. O sea, hay pasos que dar, no porque sea algo ritual, sino porque son necesarias experiencias que tenemos que tener. Tanto individualmente en nuestra comunión personal como con el Señor, que ya hablamos un poco de esto, pero también corporativamente como iglesia. Necesitamos juntos entrar a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. Entonces vamos a ir mirando cuál es este camino. Entonces vemos aquí en esta figura que había un atrio exterior que nos habla de la separación de la presencia de Dios con lo mundano, totalmente separado. No vamos a entrar en detalle, quizá más adelante vamos a entrar en esto. Ahora vamos a enfocarnos cómo nosotros juntos experimentamos a Cristo como el tabernáculo para llegar a la comunión con el Padre, ¿verdad? Pero había una sola entrada, ¿verdad? Vamos a mirar acá, dicen Levíticos 8:1. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos, las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como Yahvé le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Entonces cuando Moisés iba a explicar, ¿verdad?, al pueblo las delicadezas del Señor, la ley del Señor, los requisitos del Señor, le juntó a todos ante el tabernáculo de reunión, el lugar donde nos encontramos con el Señor, ¿verdad? Y dice en Juan 1:14: y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Vimos entonces que Cristo es este tabernáculo, su cuerpo, su humanidad, es el tabernáculo. Por dentro vamos a ver todo lo que tiene Cristo, ¿verdad? Pero por fuera era un ser humano como nosotros, sin apariencia, sin belleza, ¿verdad? Como el tabernáculo también vamos a ver que era, pero por dentro era de oro puro. Entonces, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, acá tenemos el tabernáculo visto desde arriba, acá está la puerta de entrada, el altar de bronce, el altar de bronce, sí, la fuente de bronce. Todo lo que está fuera del tabernáculo propiamente dicho es de bronce. Lo que está adentro ya es de madera y de oro. Porque el bronce simboliza el juicio de Dios. Para entrar a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, nosotros primero tenemos que pasar por el juicio de Dios. El juicio de nuestros pecados y de toda nuestra contaminación. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios con pecado en nuestra conciencia y en nuestro ser, ¿verdad? Estar contaminado con las cosas del mundo. Tiene que haber juicio de Dios, una experiencia de la muerte de Cristo en nuestro ser. Después entramos a la tienda del tabernáculo, que está dividido en 2. El candelero de oro, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso. Luego está el velo de separación y el lugar santísimo, donde está solamente el arca del testimonio. Bueno, ahora nosotros tenemos que procurar identificar lo que está en este tabernáculo a nuestra experiencia, cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros nos reunimos como su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, cómo nosotros tenemos que acercarnos al Señor? Y tiene que ser conforme al modelo del tabernáculo, no conforme a la idea humana. No tiene que ser conforme a nuestras emociones. No tiene que ser conforme a la nueva manera que se reúne hoy la iglesia, con esta forma, aquella forma. No, tiene que ser conforme a lo que Cristo necesariamente tiene que ser en nosotros para que lleguemos a la comunión con el Padre. Repito, no es un camino ritual, es un camino de experiencia de Cristo para poder
adorar a Dios en espíritu y en verdad. No podemos ir a adorar a Dios en espíritu y en verdad si Cristo no es nuestra realidad en todo lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, vemos que la iglesia misma la reunión de la iglesia debe contar con estos momentos. Yo le llamo momentos, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos momentos? Vemos en Hechos capítulo 2, 42. Esto ya está hablando de la iglesia en sus comienzos. Dice que la iglesia, los que eran salvos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la vida de iglesia. Acá está resumida la vida de iglesia. No solamente en la reunión de la iglesia, no estoy hablando de eso solamente, pero con más razón en la reunión de la iglesia. ¿En qué andaba la iglesia? Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y acá hay una conjunción y, que según leí yo, los que entienden del lenguaje en griego, hay dos pares, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles y la comunión unos con otros van juntas, quiere decir que están relacionadas. La comunión unos con otros es en la enseñanza de los apóstoles. Lo que nosotros, vamos a ver después, lo que ellos han visto, lo que ellos han palpado. De eso nosotros tenemos comunión unos con otros. Por supuesto, esto se refiere a Cristo. Cristo es la enseñanza de los apóstoles. No es que ellos se paraban a dar clases de teología sistemática a la iglesia, sino que ellos testificaban de todo lo que vieron de Cristo, todo lo que oyeron de Cristo, todo lo que experimentaron de Cristo. Esto ellos transmitían a la iglesia y la iglesia recibía eso y tenían comunión en ese testimonio de los apóstoles. Comunión unos con otros. Después dice también en el partimiento del pan. Normalmente los apóstoles le enseñaban a la iglesia, dice, en el templo en Jerusalén. Porque era un lugar amplio, público, pero partían el pan en las casas. Entonces había la enseñanza de los apóstoles, luego ellos tenían comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Las oraciones no se refiere meramente a hablar algo al Señor, sino se refiere específicamente y a las peticiones, a las oraciones de intercesión. La iglesia entonces tenía su momento, ¿verdad?, de tener comunión en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, que es hacer memoria de Cristo, adorar a Cristo y al Padre, ¿verdad? Ese es el partimiento del pan, nos lleva a hacer memoria de Cristo y entrar en la presencia del Padre. Y luego también en las oraciones de intercesión. Pero eso ya es al final, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a respetar este orden, porque esta es una experiencia a la que el Señor nos quiere llevar como iglesia. Entonces, como dice acá, la comunión en la enseñanza de los apóstoles es un momento de preparación o capacitación para el culto propiamente dicho. ¿Qué es un culto? Culto es un momento de adoración a Dios. Lo primero es que tengamos comunión unos con otros en Cristo. Y que al tener comunión en Cristo, Él nos llene de Él mismo y nos capacite con Él para que entonces después le rindamos culto al Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos venir, ¿verdad?, y querer adorar a Dios, porque todavía no le tenemos a Cristo. Y si no le tenemos a Cristo de una manera prevaleciente en nuestros corazones, en nuestra mente, nosotros no podemos cantar y decir que le estamos adorando a Dios, pero no hay una realidad de Cristo. Nosotros no podemos adorar a Dios sin primeramente experimentar a Cristo. Estamos hablando corporativamente. Puede ser que un hermano venga a la reunión y ya esté en el lugar santísimo adorando a Dios, pero él no se puede anticipar a los demás. Todos juntos, como pueblo del Señor, tenemos que ir experimentando a Cristo. Entonces nuestra primera experiencia es una comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que es horizontal. Después el culto va a ser vertical, ¿verdad? Pero primero tenemos que
compartir unos con otros las riquezas de Cristo que hemos traído a la reunión. Y luego cuando estamos llenos de Cristo, en Él, en el nombre de Cristo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es en el nombre de Jesús. Y eso no es decir nomás. Eso es estar en Cristo. Experimentar a Cristo. Entonces cuando nosotros llegamos, nos encontramos ahí con los hermanos, lo primero que tenemos que hacer es experimentar a Cristo para que nosotros podamos participar de Él, llenarnos de Él y así en esa condición luego rendir un culto al Señor. Entonces leemos acá la participación y la comunicación de los creyentes unos con otros de la experiencia que cada uno haya tenido personalmente de Cristo, basada en la enseñanza de los apóstoles, para ser constituidos y sustentados, edificados con las riquezas de Cristo, la cabeza del cuerpo del cuerpo. Esto principalmente por medio del profetizar. ¿Cómo nosotros compartimos a Cristo? Principalmente por medio de profetizar, hablar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, dando testimonio de Cristo para que todos podamos, ¿verdad?, ir siendo enriquecidos. Acá dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Lo que hemos, ese hemos es el grupo de los apóstoles. Estaban hablando como apóstoles. Nosotros hemos visto con nuestros ojos, oído, contemplado, palpado. Y la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna. Compartimos con ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó? Es el Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, les anunciamos también a ustedes, a los creyentes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque dice, la comunión en la enseñanza de los apóstoles. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Entonces, todo lo que los apóstoles experimentaron de Cristo, ellos nos comparten a nosotros. Claro que hoy en día no están con nosotros físicamente, pero están aquí en sus enseñanzas, en la enseñanza de los apóstoles. Cuando leemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el resto del Nuevo Testamento, ellos nos están comunicando a Cristo. Ellos nos están enseñando a Cristo para que nosotros podamos recibir algo de Cristo y entonces podamos tener comunión unos con otros en la enseñanza de los apóstoles. Dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la comunión es en Jesucristo. Cuando nos reunimos es en la persona de Jesucristo. O sea que a Él tenemos que experimentar juntos. Para eso cada uno tiene que traer algo de Cristo para poder intercambiar, tener comunión unos con los otros de las riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos después, estando llenos de Cristo, entrar a la presencia del Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si no tenemos la realidad de Cristo, no tendremos la realidad del Padre. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, me va a ayudar para ubicarme un poco en lo que estamos hablando. O sea, todo un proceso, no es que así nomás.
Claro, tanto en lo personal como en la comunión corporativa de la iglesia es un proceso. Cuando vos te levantás a la mañana y le querés adorar a Dios, pero si vos primero no tuviste comunión con Cristo, ¿cómo le vas a adorar a Dios? Porque vos no sos compatible con Dios, yo tampoco. Entonces necesitamos como un transformador. Dios tiene millones de vatios, nosotros somos un foquito de 5 vatios. Necesitamos un transformador, ese es Cristo, o un enchufe. Si tenés un enchufe redondito y el enchufe es cuadrado, rectangular, no podés, tenés que tener un... Cristo es un adaptador, ¿verdad? Perdón. No es un pronunciar solamente, sino es un vivir. Claro, es una experiencia de Cristo, no es en el nombre de Jesús. No, vos tenés que estar en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. ¿Cómo? Experimentándole a Cristo por medio del Espíritu y su palabra. Entonces así cuando la iglesia se reúne, como dice acá en 1 Corintios 14, 23, por tanto, si toda la iglesia se reúne, así como en el desierto, se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, por eso habíamos dicho, ¿cómo compartimos a Cristo de una manera más excelente? No hablando en lenguas todos juntos porque nadie entiende, a nadie le vas a transmitir las riquezas de Cristo así. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Ahí va a estar la realidad de Dios. Por medio del profetizar, del transmitir las riquezas de Cristo unos a otros en la reunión de la iglesia. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. O sea, ¿por qué no dice acá que hay hermanos cuando reunís? No dice profecía, no dice, porque la profecía está incluida acá. Cuando nosotros hablamos un salmo, y estamos hablando de ese salmo porque el Señor puso en nuestro corazón ese salmo, estamos profetizando un salmo, ¿entienden? Profetizar es hablar una palabra fresca del Señor, o una enseñanza. En la reunión de la iglesia de repente alguien nos enseña algo que el Señor puso en su corazón. Eso es una forma de profetizar. O revelación, algo que no entendíamos y ahora entendemos. Se nos aclara un aspecto de Cristo. Eso es revelación por medio de profecía. Lenguas también, si hay interpretación, llega a ser una profecía. Si no hay interpretación, no hay entendimiento. Entonces no llega a ser una profecía, ¿verdad? Claro, profecía no es solamente, así como adivinar el futuro o... Claro, estamos hablando por ejemplo, en el Antiguo Testamento. No me acuerdo el porcentaje, una vez escuché, pero creo que era como que el 80% de lo que hablaban los profetas no eran una anticipación de eventos futuros, sino que era una exhortación, un aliento para el pueblo de Dios. Era una exhortación, de repente ¿cómo se llama? Una bajada de caña, una llamada de atención, ¿verdad? Y a veces también profetizaban cosas que vendrían en el futuro con respecto a Cristo y al propósito de Dios, no con respecto a la vida individual de la gente. No era esa la profecía, ¿verdad? Todo era con respecto al propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos reunimos en el tabernáculo de reunión, primero compartimos a Cristo como la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo? Principalmente profetizando, hablando, compartiendo. Dice en 1 Corintios 14, 1, persigan el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. 1 Corintios 14, 5, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos de que las interprete
para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14, también 33 dice, porque todos pueden profetizar. Potencialmente, todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Por eso dice acá Pablo, yo quisiera que todos profeticéis, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados o alentados, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos que cuando nosotros nos congregamos y compartimos las enseñanzas de los apóstoles, que es Cristo, y lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo es para nosotros, ¿verdad? ¿De dónde sacamos? De la Sagrada Escritura. Pero sacamos de acuerdo a cómo el Señor nos habló a nosotros personalmente. Y compartimos unos con otros. No es un estudio bíblico. Es un compartir fresco de lo que el Señor puso en nuestros corazones. Entonces la primera, vamos a decir, el primer momento esencial de la iglesia es compartir unos con otros la enseñanza de los apóstoles. Luego viene el partimiento del pan, ya llenos de Cristo. Y luego vienen las oraciones de intercesión. Y tenemos que cuidar esas experiencias. No podemos, allá al final de la reunión, volver a lo que era al principio. No, porque corporativamente eso no se causa una diferencia de experiencia. No es una experiencia corporativa, sino individual, ¿verdad? Nosotros estamos buscando acá la experiencia corporativa. En tu casa vos podés hacer como a vos te parece, pero cuando estás reunido con los hermanos, tenés que llevar juntos, tenemos que ir caminando hacia la experiencia de nuestro Padre. Entonces, ahora vamos a ir al tabernáculo y vamos a darnos cuenta ahí en estos muebles, en estas cortinas, ¿qué debemos experimentar primero y segundo y tercero? Porque el Señor sabe lo que necesitamos primero, segundo y tercero. No es un ritual, ¿entienden? Entonces vamos a mirar, lo primero que vemos en el tabernáculo es la puerta del atrio exterior. Recuerdan que el tabernáculo está totalmente cerrado por todos sus lados, menos en un lugar, ¿verdad? Hay un solo lugar por el cual podemos entrar a la experiencia de esa comunión unos con otros, ¿verdad? Esta puerta del atrio exterior representa nuestra experiencia de Cristo como el único acceso ¿a qué? A la obra salvadora de Dios y a nuestra comunión con Él como nuestro Padre. El único que nos puede dar el acceso es Cristo mismo. No vamos a estudiar ahora, pero sabemos que esta puerta estaba entretejida con lino, escarlata, púrpura y azul, dice, tela de azul. Nos hablan de los 4 aspectos de Cristo, ¿verdad? El lino fino nos habla de su humanidad pura, ¿verdad? El carmesí o escarlata nos habla de su sangre, de su muerte, de su sacrificio, ¿verdad? El azul nos habla de su vida celestial y divina. El púrpura nos habla de lo regio, el rey, Cristo como el rey, ¿verdad? Entonces, Cristo está ahí en la puerta del tabernáculo. Nosotros, si no experimentamos a Cristo en esos aspectos, no podemos entrar ni un pasito más a la presencia del Padre. Pero vamos a hablar de la puerta nomás. Entonces dice acá en Éxodo 26, 36. Harás también una cortina para la entrada. Para la entrada de la tienda, tela de azul, púrpura y escarlata. Y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia, de madera de acacia, para la cortina y las revestirás de oro. Y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ella. Entonces vemos aquí la puerta que está acá. Esa es la puerta. Ahí está la puerta. Y nos dice el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo nos dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo
y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la puerta de entrada al Padre y de salida también para las ovejas que tienen que comer su pasto. Comen todo su pasto y entran otra vez. Y salen otra vez y comen sus pastos. No es como un redil de una religión que vos entras y no hay nada y salí está desprotegido. Entonces, yo soy la puerta, el acceso. Nadie puede entrar a la salvación de Dios, a la protección de Dios, a la experiencia de Dios, sino es por medio de Jesucristo. Luego dice en Efesios 2:18 que por medio de Él, dice Pablo, refiriéndose a Jesucristo, los unos y los otros, porque está hablando de los judíos y de los gentiles, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Es por medio de Jesucristo, de esta puerta, que todos tenemos entrada al Padre. Allá está el Padre en el lugar santísimo. Pero ya empezamos a entrar y es en Jesucristo. En un mismo Espíritu, porque nosotros hoy le experimentamos a Jesucristo por medio del Espíritu. Entonces, pasamos al segundo mueble, o sea, el primer mueble, la cortina, y luego viene el primer mueble, que es el altar de bronce, o sea, el altar de las ofrendas, de los sacrificios, que representa nuestra experiencia de Cristo como el Cordero de Dios, quien se dio a sí mismo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para nuestra reconciliación con Dios. Entonces, el primer mueble que vemos en ese trayecto es este altar de bronce. Está acá, el altar de bronce. Como Dios le mandó a hacer, dice, harás también. Nosotros tenemos que hacer en nuestra experiencia, no físicamente, pero en nuestra experiencia. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y los revestirás de bronce, porque el bronce tenía que aguantar la continua llamarada del fuego de los sacrificios. Tenía que estar prendido todo el día, el continuo sacrificio. Y eso nos habla del juicio de Dios que cayó sobre Cristo por nuestros pecados, como el Cordero de Dios. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y las pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte. Así lo harán. Entonces, este es el altar de bronce, era que tenían sus varas para ser transportados por el desierto. Acá está la parrilla donde se quemaban los sacrificios, donde subía el humo para olor grato al Señor. Entonces, acá está la ofrenda, matan a la víctima inocente, y ese era el Señor. Amén. Y lo sacrifican y lo prenden en el fuego como una expiación por nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista relacionó esto y dijo cuando vio a Jesús. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este altar de bronce con el sacrificio simboliza nuestra experiencia de tratar con nuestros pecados aplicando ¿qué? La sangre del Cordero. Nosotros no podemos dar un paso más a la presencia del Padre si nosotros no hemos solucionado con Dios nuestros pecados cometidos. Porque cada día pecamos. Por eso, como vemos acá, Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz
y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con el Padre, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y ahí la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos a la reunión de la iglesia, nos ponemos en Cristo, le invocamos a Cristo. No le invoques al Padre. Muchas veces llegamos a la reunión de la iglesia y dicen, Padre, te adoro, o es que oímos una canción que adora al Padre. Hermano, como si tu corazón todavía probablemente, o vamos a llamar así, el corazón de la iglesia, por llamar así corporativamente, muchas veces no está lavado en su conciencia. ¿Cómo vamos a llevar a la iglesia a adorar al Padre si todavía no hemos aplicado la realidad de la sangre de Cristo a nuestros corazones? Si leemos una palabra de la Biblia, tiene que ser con respecto a este altar de bronce. Si escogemos un himno, tiene que ser con respecto al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Entienden? Si hablamos, si cantamos una canción, si oramos, tiene que ser con respecto al altar de bronce. No puede ser con respecto a la mesa de los panes. No sé si me voy explicando, ¿verdad? Nosotros no podemos como iglesia avanzar si no hemos corporativamente presentado a Cristo como el Cordero de Dios por nuestros pecados. Ahí sí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, yo vengo a la iglesia, yo no tengo los pecados. Bueno, quizá vos ya no tengas porque el Señor lavó tu conciencia, pero el que está a mi lado. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por más que tenga ya un coro cantando adoración a Dios, un equipo de una banda musical de última generación, no. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, por eso el oferente tenía que poner sus manos sobre el cordero y confesar sus pecados. No hay lavamiento de pecados, sino hay confesión. Tenemos que confesar al Señor, no públicamente en el sentido, pero en nuestros corazones tenemos que confesar al Señor nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sigue diciendo, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces cuando nosotros llegamos a la reunión de la iglesia, primero nos ponemos en Cristo, entramos en Cristo. Y empezamos a proclamar a Cristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y leemos acerca del Cordero de Dios. Y cantamos acerca del Cordero de Dios. Y hablamos con respecto al Cordero de Dios. Discúlpenme, voy a ser un poco metódico, porque si no soy metódico, no se va a entender, ¿verdad? Después ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieren en las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Pero yo les digo por experiencia y por lo que nos muestra el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión, que ese es el primer artefacto, la primera experiencia de Cristo cuando queremos acercarnos al Padre. Y lo que quería decirles también es, cantar, orar, hablar, son formas nada más de expresión. Nosotros muchas veces agarramos y dividimos la reunión de la iglesia en cantar, leer y orar, por decirlo así. Pero eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice que primero tenemos que cantar, después leer y después orar. La palabra de Dios nos dice que primero tenemos que experimentar a Cristo como el altar de bronce. ¿Cómo? Hablando, cantando o leyendo. ¿Entienden? No hay
como se acostumbra. Bueno, primero entramos y cantamos músicas rápidas. Jolgorio, jolgorio. Ahora vienen las lentas de adoración. Ahora alguien nos predica un sermón. Ahora, eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor lo que quiere es que experimentemos a Cristo como el Cordero. Eso nomás. Ahora, ¿cómo vas a experimentar? En la palabra de Dios te muestra, ¿verdad? Cantando al respecto, hablando al respecto, orando al respecto. No es que tenemos que hacer momentos. Los momentos son... Estos muebles nos muestran los momentos. No las formas de expresión. Porque se dan cuenta que a veces nuestra reunión se basa... Bueno, ahora todo es cantar. Y uno, número tal, número tal, número tal, número tal, número tal. Y no es cantar, hermano. Es qué es lo que cantar. ¿Verdad? No, pero a mí me gusta esa canción. Y me gusta cómo engancha el sonido con la otra que viene luego. No tiene nada que ver con eso. Ya sea cantando, orando o leyendo la palabra, experimentamos a Cristo en este aspecto. En este aspecto. Y esta experiencia nos lleva a otra experiencia. Pero no es al contrario. No podemos ir al lavacro de agua sin antes pasar por el altar de bronce. Cuando nosotros nos damos cuenta que los hermanos ya oraron con respecto a Cristo para el lavamiento de los pecados, entonces ya podemos incursionar más en el tabernáculo del Señor. Entonces vamos a ir viendo aquí que según el modelo del tabernáculo viene la fuente de bronce también, porque también trata con nuestras cosas negativas. O lavacro, un lugar donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar a la tienda propiamente dicha, al lugar santo, y después al lugar santísimo en el sumo sacerdote. ¿Qué representa el lavacro? Representa nuestra experiencia del Espíritu de Cristo, porque está hablando del agua, que nos lava de la contaminación mundana por medio del agua de su palabra. El agua que es el Espíritu por su palabra. Entonces por eso se enfatiza el profetizar, porque en el profetizar es rica en palabra del Señor. Cuando empezamos a profetizar la palabra del Señor, el primer efecto que hace es lavarnos de nuestra contaminación mundana. No de los pecados cometidos, que ya fueron lavados con la sangre de Cristo en el altar de bronce, sino de ese apego, de esa influencia, de esa mancha que traemos del mundo al oír una canción o ver una película o ver algún partido y venimos hacia la reunión, ¿verdad? No cometimos ni un pecado así, no matamos, no robamos, no dijimos ni una mala palabra, pero esa influencia del mundo, que es más como un estado de mortandad. Así, algo que un ánimo caído, parece lo que un trapo, como decimos, venimos como un trapo estrujado así, ¿verdad? Necesitamos el lavamiento de la palabra, ¿verdad? Por eso el profetizar hace ese efecto. Dice en Éxodo, realmente esto no sé si leer todo, porque algunos vamos a estudiar en detalle y ahí vamos a aprovechar estos pasajes, pero dice Éxodo 30, 17, y Yahvé habló a Moisés diciendo, harás también. No es suficiente el altar de bronce para llegar a la presencia del Padre. Harás también. Y si el Señor consideró necesario también, ¿por qué nosotros vamos a pasar nomás? Ese no, aquel. Me voy ya directo, ¿verdad? No. Harás también una pila tiene que ser de bronce. Tiene que tratar todavía con nuestras cosas negativas. Con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión, que es el lugar santo, y el altar de bronce. Y pondrás agua en ella. Tiene que haber agua. No puede estar vacía. Tiene que estar lleno de la palabra y del Espíritu. Y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida a Yahvé. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas las generaciones. Para que no mueran, antes era físico, ahora es un estado de mortandad. Por eso cuando dice Pablo, la mente puesta en la carne,
Es muerte, no dice que te vas a morir, pero vas a estar en un estado de mortandad. Y si vos te acercás a la mesa del Señor sin haberte lavado con el agua pura de la palabra, vas a celebrar la mesa del Señor en un estado de mortandad. Vas a entrar al tabernáculo, pero vas a celebrar el culto al Señor en muerte. No vas a ser viviente, no vas a tener la purificación de la contaminación mundana. Entonces necesitamos experimentar esta fuente de bronce. Cada uno dibuja, porque nadie sabe exactamente cómo era la fuente de bronce, ni sus tamaños no nos dan la Biblia, pero algunos dibujan así, pero lo importante es que es de bronce y contiene agua para el lavamiento, porque venían sucios y tenían que ser lavados sus pies y sus manos, ¿verdad? Para entrar más adentro en la presencia del Señor. Entonces, este es el altar de bronce donde se lavan los sacerdotes. Y Jesús nos dice, nos estamos dando cuenta que en el Evangelio de Juan está el tabernáculo esparcido por ahí, todos sus elementos, ¿verdad? La puerta, después que vimos el cordero, y ahora vamos a ver el agua que nos limpia, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces este altar, este lavacro de bronce con el agua, representa a la palabra de Dios que nos limpia. Por eso es importantísimo compartir la palabra de Dios entre los hermanos. Cuando más palabra hay, entonces más fluye el agua que nos limpia y nos prepara para entrar detrás de la segunda cortina, ya en el tabernáculo, ¿verdad? Propiamente dicho. Todavía estamos fuera, en el atrio. Todavía la luz del sol es la que nos ilumina, la luz natural. Después vamos a entrar en el tabernáculo y va a ser la luz especial del tabernáculo. Y vamos a entrar al lugar santísimo y va a ser la gloria de Dios la que nos ilumina. Va cambiando de tipo de luz porque va cambiando de nuestra revelación de Dios, ¿verdad? Se nos van abriendo los ojos espirituales para experimentar a Dios de una manera más real, en espíritu y en realidad. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo lava Cristo a su iglesia? Con la palabra. Por eso necesitamos la palabra que el Señor nos habla. Tiene que abundar en los hermanos la palabra del Señor. Esto practicamos normalmente, pero cada vez tiene que ser más la palabra del Señor. Y tenemos que practicar esto ahora. ¿Cómo hablamos la palabra del Señor? Que realmente sea la palabra del Señor. ¿No? Y bueno, yo esto nomás quiero decir un ratito. Que dice que no es la palabra del Señor. Esto nomás yo quería hablar. No, la palabra del Señor es la palabra del Señor. ¿Entienden? Nosotros a veces mezclamos nuestra naturalidad, nuestra forma de ser, nuestro carácter natural con la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que hablar directamente la palabra de Dios. No, y como dijo el hermano fulano, no nos dijo el hermano fulano. O dijo el hermano o dijo el Señor. No hace falta estar. Y yo me di cuenta que el hermano dijo. No, hablamos nomás la palabra. Cada uno habla la palabra, habla. ¿Verdad? Y eso nos va limpiando. Pero siempre metemos nuestras cositas para. Ay, chillar, yo voy a decir esto nomás. Porque aquel, y así todos tratamos de excusar por qué decimos, por qué no decimos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién no dijo aquello? No, eso es todo innecesario. Lo que nos da es el Espíritu, la palabra del Señor. Bueno, eso después vamos a practicar. Ahora estamos viendo acá el modelo del tabernáculo. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga. Esas manchas y arrugas es por el lavamiento del agua y la palabra. Que sea santa e inmaculada. También, hermanos, podemos ir a Juan capítulo 13. En esta escena, en este evento, era el tiempo de la Pascua. O sea que
Era la noche previa a la crucifixión de Cristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces dice el versículo 1, 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Esto nos habla de su muerte sacrificial por nosotros, por sus discípulos. Y durante la cena, está hablando de la cena pascual, como vemos después en Mateo, en Marcos y Lucas, que primero ellos participaron de la última cena pascual. Y luego él, tomando el pan y el vino, introdujo lo que sería para nosotros la mesa del Señor. El hacer memoria de Cristo a través del pan y del vino. Pero previo a esto de participar del pan y del vino de la mesa del Señor, habiendo terminado la cena, durante la cena, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, mientras estaban comiendo la cena pascual, antes de participar del pan y del vino, se quitó su manto. O sea, se humilló, se quitó su manto, se humilló. Y tomando una toalla, se la ciñó, como dice en Filipenses, ¿verdad? Que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí él está tomando la función de un siervo. Dice que tomó la toalla y se la ciñó. ¿Y luego qué hizo? Dice el verso 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces vemos aquí que es necesario que el Señor Jesús nos lave los pies. Quite de nosotros toda inmundicia, toda contaminación mundana, para que nosotros podamos tener parte con Él, comunión con Él. Y no solamente con Él, sino también con los hermanos. Entonces vemos la importancia de este lavacro, del agua que nos lava. Sabemos que esto fue hecho por el Señor de una manera física, pero hoy podemos experimentar esto por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y cómo nos lavamos? Nos lavamos por medio de compartir la palabra de Dios unos con otros en las reuniones de los discípulos del Señor, de la iglesia del Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor resucitado por medio de su Espíritu y su palabra, haciendo lo mismo que hizo con ellos en aquel tiempo físicamente, hoy ya por medio del Espíritu espiritualmente. Nos lava los pies para que nosotros podamos tener parte con Él, comunión con Él. Dice en el versículo 9, Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces aquí Pedro reacciona y dice: lávame por completo, la cabeza, las manos, los pies. Pero el Señor nos dice que nosotros ya estamos limpios de una manera completa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero. Pero sí necesitamos ser lavados los pies con el agua de la palabra, por el Espíritu, para mantenernos en comunión con Dios, con Cristo y con la iglesia. Entonces esto que hizo el Señor nos mandó también a nosotros que hagamos lo mismo.
Entonces dice el versículo 12, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Pero no meramente físicamente, en aquel tiempo era necesario físicamente, por un lado para servir a los hermanos que entraban con sus pies llenos de tierra, de inmundicia a las reuniones, tenían que lavarse los pies unos a los otros, pero esto en el sentido espiritual es para servir a los hermanos, ¿cómo? Compartiendo el lavamiento del agua por la palabra, para que podamos tener comunión con el Señor y comunión con la iglesia. Entonces, hermanos, vemos también en este pasaje claramente que ese lavacro que estaba en el tabernáculo es para que nos lavemos unos a otros por medio del agua de la palabra, para quitar toda contaminación mundana que traemos a las reuniones de la iglesia. Gracias al Señor por este espíritu que por medio de la palabra nos limpia de toda inmundicia. Y como vemos aquí, esto que hizo el Señor con sus discípulos y que ellos tendrían que siempre seguir haciéndolo, lo hicieron previo a la mesa del Señor, al compartir el pan y el vino. Entonces vemos aquí que para tener comunión con Cristo en su mesa y con el Padre, previamente tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros con el agua de la palabra por el Espíritu. Amén. Entonces ahora entramos al lugar santo, que es este lugar. Después vamos a ir al lugar santísimo, pero no hoy. Entonces, según el modelo del tabernáculo, pasamos a la mesa para el pan de la proposición. Pero no crean que esto es la mesa del Señor. Después viene la mesa del Señor. Entonces vamos a ver que esta mesa de madera de acacia revestida de oro que sostiene y nos presenta lo que nosotros necesitamos para avanzar al Padre. ¿Qué necesitamos? El pan, el alimento. ¿Ven? Lo de adentro ya nos agrega las cosas de Cristo. Los elementos del atrio nos quita el pecado cometido y la contaminación mundana. Los pecados de nuestra conciencia por la sangre de Cristo. Nuestra contaminación mundana por el agua de la palabra. Pero seguimos experimentando la palabra, pero la palabra ahora ya nos aporta alimentación. La harina pura de Cristo se nos va, ¿verdad?, añadiendo a nosotros lo que es Cristo. Primero se nos quitó lo que somos nosotros, ahora se nos agrega por medio del pan. Representa nuestra experiencia de Cristo como nuestro alimento espiritual de vida por medio de su palabra. Siempre es por medio de su palabra. Puede ser cantando, puede ser orando, puede ser hablando, pero siempre debe ser la palabra de Cristo. ¿Entienden? Después vamos a practicar seguramente, si el Señor permite, la próxima reunión. Entonces, vemos aquí, harás asimismo una mesa de madera de acacia, que es la humanidad de Cristo. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia revestidas de oro, ya no de bronce, porque aquella es para aportarnos las cosas de Dios. Que experimentemos el oro, que es la naturaleza divina, y la madera, que es la naturaleza humana preciosa de Cristo. Y con ellas llevarán la mesa, con estas varas. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros, sus tazones, con los cuales se harán las libaciones. De oro puro las harás, ya no es de bronce.
y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Estaba la mesa con los panes, un pan representando a cada tribu de Israel, o sea, al pueblo del Señor. Estos son los panes para alimentar al pueblo del Señor. Claro que solamente los sacerdotes comían allí, pero eran representantes del pueblo. Así como nosotros hoy todos somos sacerdotes y nos alimentamos. En la tienda de reunión comemos el pan que Cristo nos provee. Como vemos aquí Jesús en Juan dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy, ese pan representaba a Cristo mismo. ¿Pero pan de qué? Pan de vida. Está hablando de la vida divina del Señor. No es la vida humana, es la vida divina. Cristo nos alimenta con el pan de vida eterna, dice en otra parte. Entonces, Cristo es la realidad. Cuando nosotros más compartimos la palabra, primero somos lavados de la contaminación, seguimos compartiendo. Y Cristo nos alimenta con su palabra, nos alimenta, nos transmite lo que nosotros carecemos. Y ahora pasamos al otro mueble que está al lado izquierdo de la entrada. A la derecha está la mesa de los panes y a la izquierda está el candelero de oro, que representa nuestra experiencia de Cristo como la luz de su vida divina. Representa nuestra experiencia de Cristo como la luz de su vida divina, que nos da el discernimiento espiritual y nos introduce a la comunión con Dios el Padre en espíritu y en verdad. Éxodo 25:31, ahí arriba nomás porque no les quiero cansar. Harás además un candelero de oro puro. El candelero, su base, su caña, han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos. 3 brazos del candelero de uno de sus lados y 3 brazos del candelero del otro. Y bueno, después ustedes pueden leer 25:31 más. Mauricio, así como el Señor proveía de todos estos materiales, ¿verdad? Él proveía, ¿no? Si decía que acá hagan las cosas, Él proveía. Entonces ahora el Señor nos provee a Cristo. Claro, exactamente. Todos los materiales. Como vimos la vez pasada, cuando Moisés tenía que levantar el tabernáculo, Dios le dijo al pueblo que todos traigan estos materiales. Todos los materiales con que fue edificado el tabernáculo era algo que tenían los del pueblo del Señor. Ellos aportaban sus espejos, sus aros, su oro, su lienzo de azul, de púrpura, de escarlata, y con todo lo que ofrendaban el pueblo del Señor, con esos materiales se edificó y se fabricó todas estas cosas. O sea que cuando nosotros nos reunimos, nosotros somos los responsables de traer oro, azul, escarlata, piedras preciosas o plata. Son aspectos de Cristo que en la comunión nosotros vamos compartiendo y se van formando estas realidades. Se va formando la cortina de entrada, se va formando el altar de bronce, el lavacro de agua, la mesa de los panes, el candelabro de la luz. Con nuestras experiencias de Cristo en comunión unos con otros se va formando el tabernáculo de Dios. Por eso es necesario que individualmente busquemos el oro de Cristo, la plata de Cristo, el azul, la escarlata, el lino fino. Nosotros tenemos que contribuir para que este tabernáculo sea una realidad, que Cristo sea una realidad, y compartamos unos con otros en la tienda de reunión para que juntos nos llenemos de Cristo para avanzar hacia la realidad de nuestro Padre. Nuestro Padre está todavía ya esperando. Está esperando que todos estos muebles sean una realidad en nosotros. Cristo sea una realidad en nosotros. Entonces, el candelero de oro está allí. Todos estos detalles, si vamos a empezar a hablar, no vamos a terminar, pero
Yo estoy apurado, hermanos, porque para que veamos esto y que practiquemos esto en las reuniones de la iglesia. Entonces vamos a mirar acá, dice, Juan también dice, ¿verdad? Juan dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá dice Juan, en Él, Cristo, estaba la vida. ¿Qué vida? La vida divina y eterna. En su humanidad, allá adentro, estaba el oro puro. Por fuera era pieles de tejón, pero en Él estaba la vida. Y ahí dice, y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. O sea, cuando nosotros comemos el pan, nos alimentamos del pan de vida. Esa vida con que nos alimentamos produce en nosotros la luz. ¿Entienden? La vida de Cristo nos lleva a la experiencia de la luz en Cristo. La luz es la que nos ilumina, nos hace ver las cosas espirituales. Ya no pensamos, ya no tenemos el concepto terrenal con que entramos a la reunión de la iglesia. No, ahí nosotros somos alumbrados espiritualmente porque le hemos comido al pan de vida. Y en Él estaba la vida y esa vida es la luz de los hombres. Es el candelero. Entonces, vamos a decir así, que el pan de vida nos lleva a la luz, al candelero. Jesús dice acá también en Juan 8. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? No dice la luz nomás. ¿De dónde viene la luz? De la vida. ¿Y cómo vos participás de la vida? Yo soy el pan de vida. Cuando vos lo experimentás, cuando nosotros como iglesia, por medio de la palabra, nos alimentamos del pan que es Cristo, eso nos ilumina, cambia la reunión. Vemos las cosas de Dios, vemos cómo Dios ve. Ahí llegamos a un punto que estamos capacitados para rendirle un culto al Señor. Antes no, antes venimos ciegos, hambrientos, debiluchos, llenos de pensamientos mundanos, con pecado que nos martillan la conciencia. ¿Y así querés adorarle a Dios? No, nadie viene al Padre, sino es por medio de mí. ¿Y qué es mí? Jesús. Todo esto que estamos hablando es Cristo. Pero nosotros sí que queremos ya. ¿Verdad? No podemos, hermano. No es que no podemos, no hay permiso. No podemos. No es real. No estamos capacitados. No podemos meter el enchufe redondo en el rectangular. Necesitamos el transformador, al adaptador. Cristo es. Si no es Cristo, no hay nada para experimentar al Padre. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa luz nos habla de revelación, de entendimiento espiritual, ¿verdad? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pero no pueden ser iluminados si no comimos el pan de vida. No podemos comer el pan de vida si no hemos sido lavados por el agua de la palabra. No podemos ser lavados al agua de la palabra si no hemos confesado y no hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. ¿Entienden? Es una secuencia marcada por el Señor para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Porque más adelante vamos a tener que orar e interceder. Y si no estamos, ¿verdad?, con estos corazones iluminados, vamos a orar por cualquier cosa. Vamos a decir cualquier cosa. No vamos a poder ayudarle a Dios en su propósito, colaborar con Él, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, al final podemos tener esta experiencia, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso llega después.
Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, o sea, en realidad. Cristo es la verdad, Cristo es la realidad. Si no experimentamos a Cristo, que es la verdad, no llegamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces practiquemos esto en las reuniones de la iglesia. La próxima reunión podemos practicar un poco acá. Gracias, Señor, por este modelo que nos has dado. Señor, gracias que es para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión de que sin Cristo nadie puede adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Que sin las experiencias de Cristo, Señor, solamente nos acercamos a ti con fuego extraño, Señor, y es para muerte, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a conocer a Cristo, tanto en cuanto a la verdad como en la experiencia, Señor. Señor, lleva a tu iglesia, Señor, a saber ganar a Cristo, Señor. Saber a cultivar y cosechar a Cristo para traerlo a las reuniones de la iglesia. Para que podamos tener una verdadera comunión unos con otros en la enseñanza de los apóstoles, Señor. Y podamos ser edificados en verdad. Señor, quita de nosotros todo pensamiento religioso, natural, emocional. Señor, abre nuestros ojos, ilumínanos, Señor, con la luz de tu vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre, en Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.